A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola, buenos días en otro martes de M Podcast Show. Pero Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Marcel. Aquí, pues, no sé qué número de programa es ya. 28. 28. Genial, creo que hemos tocado bastantes temas súper interesantes y creo que hoy no es la excepción. Tenemos aquí a Rodrigo Arias y a Mario Ovalle de alapar.com. alapar.com.gt o es alapar.com. .com.gt. Pues para ser honesto, yo me los topé a ellos en mi época de emprendimiento con respecto al área fintech, digamos que es finanzas y tecnología, y poco a poco nos fuimos enterando y ahora constantemente nos hemos topado en distintos eventos. Creo que tienen un modelo de negocio bastante innovador en temas ya sea tecnológicos como de opciones a ofrecer servicios de financiamiento. Entonces, pues bienvenidos y la verdad es que es un honor y gusto tenerlos acá, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Mario Rodrigo, nos podrían explicar qué es a la par, digamos, en pocas palabras, nuestro pitch de 30 segundos, para que la gente agarre el contexto de lo que hace. Es muy fácil, justamente como decía Pedro Pablo, somos una fintech, es decir, nosotros aplicamos la tecnología al mundo financiero y en realidad somos una plataforma que conecta a personas que tienen recursos con los que necesitan recursos. Okay. Es decir, a los que tienen recursos les damos un... Recurso hablando de dinero. Recurso hablando de dinero. Okay. Sí, quienes tienen plata, dijéramos, que no saben cómo colocarlo, un excedente de dinero, un ahorro, okay, y que quieren un rendimiento más alto. Que lo que pueden darle los medios tradicionales, okay, dijéramos, y los ponemos en contacto con empresarios que buscan capital de trabajo, también pagando una tasa razonable de interés. Eso es en resumen lo que hacemos. O sea, lo que hacen es conectan dos necesidades. Uno que tiene tiene mucho para prestárselo a alguien que tiene poco a cambio de un interés. Es correcto, y te lo voy a poner fácil. Somos un Uber financiero. Ok, interesante. El término legal es peer-to-peer lending. El término más conocido dentro del área de fintech. Hay varios modelos de negocio que califican como fintech. Uno puede ser moneda electrónica, otro puede ser medios de pago. Y en este caso, que es un modelo muy importante que maneja una buena parte del volumen de todo el universo de fintech, se llama peer-to-peer lending. Okay. Y eso es lo que explica lo que dice Mario. Uber es un peer-to-peer, que es entre pares. O sea, realmente... no hay una institución en medio. Sí. Uber es la empresa más grande de taxis y no tiene un solo carro, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay un peer, que es un par, que es el que te llega y te maneja el carro, y vos sos el otro par, que es la otra persona que toma el servicio. Sí. Entonces, de esto se llama peer-to-peer lending, que es entre pares. Y tiene una diferencia que es importante para el mercado de Guatemala, ¿verdad? Que es... Si quieres contarlo, Mario. No. Yo no sé si vamos a decir lo mismo, pero lo que yo iba a decir es que no exista un intermediario. De hecho, Uber es un intermediario. Ajá. Hay una plataforma que intermedia, pero de alguna manera es un intermediario muy pequeño. Uh-huh. Es un intermediario tan pequeño que permite que en realidad las dos partes salgan ganando de la transacción. Exacto. Dijéramos, si comparamos Uber con un taxi tradicional, el conductor del Uber gana más que un taxista tradicional y el que se sube al carro recibe mejor servicio por pagando menos. Exacto. Todas las dos puntas se juntan. Exacto. Entonces, es un gana-gana. Hay un intermediario, pero es muy pequeño, que en el caso del peer-to-peer lending, que es el préstamos entre personas, sí existe un intermediario, dijéramos un asesor, es nuestra plataforma, que de alguna manera califica las dos puntas y dice, sí, miren, razonablemente ustedes dos pueden entrar en la transacción y estén seguros que va a ser una transacción honesta. Perfecto. Yo creo que las preguntas hacia la par creo que va a ser en el segundo segmento. Entonces, si querés, contemos un poquito de sus luchas, digamos, ya siendo emprendedores. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Si querés, solo cuento una lucha cortita, que es el tema de intermediario. Que es, obviamente, cuando es financiero, y si uno dice que es intermediario, pareciera que estás haciendo intermediación sin ser un banco o una financiera, o una cooperativa de ahorro y crédito, que serían las tres
instancias legales que pueden hacer eso. Pero realmente una de las luchas es explicarle a la gente que realmente no hacemos intermediación financiera, y el término que se usa ahí es realmente hacemos mediación. Y esa es una de las luchas interesantes que nos topamos, es explicarle a la gente. Estamos en una reunión ayer, por supuesto, cuando hablas con gente sofisticada financiera, no se confunde y dice, no, lo tengo claro, no, ustedes no hacen intermediación. Pero lo que explicamos es que realmente hacemos mediación, calificamos el crédito, calificamos inclusive el que provee el dinero para saber que no viene de lavado nada, pero el negocio es directamente entre esas dos personas. Entonces realmente solo mediamos. Y esa, si querés, es una primera lucha muy importante. El hacer entender, en Guatemala, explicarlo, ir con abogados que nos dan los dictámenes, excelentes abogados que contamos, y nos dan los dictámenes legales que respaldan que efectivamente no estamos, porque no estamos recibiendo captando qué valioso. Creo que de los 28 episodios precisamente nos hemos topado con que uno de los costos o de las luchas, ¿verdad? En el costo de la venta básicamente es el costo de educar a ese cliente, ¿verdad? Ya sea el que presta en su caso o el que recibe el dinero, que tiene que educarse en cómo funciona esa mediación entre los recursos, ¿verdad? Es correcto. Sí, hay una gran curva de aprendizaje a que el mercado entienda o sea, ahí está donde entra la parte de que hemos hablado muchas veces, de que si uno no tiene pasión por lo que hace, va a ser bien difícil querer educar y tener la paciencia de entender que la gente necesita ser educada para poder percibir el producto de una mejor manera. Sí. Pero tal vez, sí, y eso es muy importante, pero si de alguna manera aquí podemos compartir consejos con alguien, y ya viendo las luchas, dijéramos, como emprendedor, yo les diría que una lucha constante es la diferencia entre planear y ejecutar. Yo este no es el primer negocio que inicio, y de alguna manera nunca los planes son como la realidad es como uno lo pensó. Entonces uno a veces puede pecar de sentarse a planear mucho, inclusive con gentes expertas, con gentes que han estado en el tema, y al final la realidad nunca es lo que uno planeó. Entonces uno puede perder el tiempo en planear demasiado y ejecutar poco. Yo, si algún consejo pudiera transmitir, es que hay que siempre tratar de planear lo menos y ejecutar lo más. Porque justamente es en la realidad donde uno se va a encontrar con que las cosas no son como uno las estaba pensando. Entonces tiene que ir todo el tiempo, iterar y volver a probar cosas nuevas por hacer. Sí, eso es un ejemplo que nos ha pasado a todos, y creo que de los 28 episodios nos han hablado similar, que han empezado con algo y se dan cuenta que llegan al punto A donde ellos pensaban que iban a estar, y no, así no es, sino que hay que regresar a probar un punto B, un punto C, y así. Pues yo creo que es una cualidad de los emprendedores, esa habilidad de poder reiterar y estar probando hasta que lo logran, ¿verdad? Sí, algo con respecto a lo que decís, Mario, creo que también es súper útil en la medida que vas probando esas planificaciones, también el dejar de ser tan, te diría yo, como algo optimista con respecto a lo que planifican, sino que, o lo que cada quien planifica, pues, porque entonces te vas diciendo, sí, vamos a planificar esto y lo vamos a lograr en 6 meses, pero era un año, ¿verdad? Entonces en la siguiente año que ya volvés a planificar, te pones metas de 6 meses, pero ya lo logras en 7. Entonces esa iteración de la planificación, como cada quien se va volviendo más hábil en decir, no, esto no toma este tiempo, pues toma más. Y ser realista con respecto a esa planificación, creo que por ahí va, ¿verdad? No solo, sí, por supuesto, por ahí va, pero yo creo que una parte importante es, creo que, dejar el ego atrás, porque uno a veces es muy orgulloso y tiende a enamorarse o de sus productos o de sus planes, entonces uno es necio. No, ya voy a llegar, cuando en realidad uno debería reconocer y decir, no, el mercado me está pidiendo otra cosa. Tengo que oír más al mercado. De hecho, yo no sé si ustedes en algún momento lo han comentado en estos episodios, pero parte de lo que pasa es ni las empresas grandes escuchan a su cliente. Es importantísimo, no es importantísimo, es... prioridad. No, tal vez es algo que es un hecho. Que lo dan por hecho, que es como que así debería ser y no es así. Correcto, aún los altos ejecutivos creen que ellos tienen la razón y dicen, no. Yo soy el que sé cómo se deben hacer las cosas. Entonces, si ni las empresas grandes están acostumbradas a escuchar al cliente, a veces menos las chiquitas, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Nosotros las chiquitas deberíamos estar todo el tiempo escuchando a ver qué dice el mercado y adaptarnos a eso para ir haciendo cambios en el plan original. Sí, yo creo que también nos ha pasado, digamos, yo empecé con una idea y yo pensaba que en 3 meses iba a lograr, pero cuando me di cuenta que no, gracias a Dios tenía otros planes de decir, bueno, tal vez aquello funciona. Entonces yo estaba tan seguro del punto A que me fui directo al punto A para darme cuenta que no. Entonces no perdí 3 meses, solamente aprendí y fui como que, ok, entonces probémoslo el punto B. Y entonces hasta el punto E fue cuando, ok, esto sí está funcionando. Pero esa idea de seguir probando y teniendo creatividad es algo importante. Yo creo que es bien importante saber trabajar con escenarios diversos en paralelo. O sea,
uno debe hacer el ejercicio, y ese es el realismo tal vez que dice Pedro Pablo, ¿verdad? O sea, uno dice, si hago esto, if I build it, will they come? Primera pregunta, que mentira, que no ser, como dice Mario, no ser soberbio y decir, sí, van a venir. Yo vi varias películas de Steve Jobs y ya me lo creí, vamos, porque a él sí le funciona, pero a nadie más, como dice Bill Gates, vamos. Entonces, uno debe de analizar posibles escenarios, eso es lo que uno aprende, analiza posibles escenarios y va viendo qué se va dando. Si uno solo se amarra a un escenario, como bien explica Mario, tiene el problema de que si ese escenario se cierra por cualquier razón, uno se puede quedar en el aire. Entonces, es parte de lo que vos decís. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso real, como ustedes dicen, que nos topamos, estamos viendo el presupuesto. Nosotros decimos, bueno, y si conseguimos suficientes lenders para, voy a inventar números, para $5 millones este año, hagamos el presupuesto de acuerdo a ello. Pero ¿qué pasa si conseguimos 10? No nos hacemos bolas. El día que conseguimos, y si conseguimos 10, que es el doble de $10 millones para colocar en lugar de 5, le digo yo a Mario, tranquilamente, a diferencia de una empresa que hace su presupuesto, se lo aprueba la junta directiva y hasta dentro de un año puedes hacer un cambio. El día que alguien nos ponga en la mesa, o un par de lenders nos ponen en la mesa para llegar a 10, ese día nos sentamos y revisamos el presupuesto. O sea, como que lo dejamos abierto como un escenario. El presupuesto, si querés, es realista, pero en el momento que nos aparezca algo, es lo que puede hacer un startup. Digamos, a diferencia a veces una empresa muy establecida. No, mira, presupuesto se revisa una vez al año y es con base a tu rendimiento. No. Aquí viene más dinero y decís, revisamos el presupuesto y nos vamos para adelante. Y también, al momento que no se llegue a ese presupuesto que ustedes pensaron, también tomar acción. Revisa. Yo creo que algo que dijiste lo comparto mucho, que es, bueno, tengamos escenarios, pero a la vez de que si no funciona el A, ya estás trabajando en el B. Por si en dado, ser un poquito negativos, pero en la manera de ser precavidos, no tanto de que no va a funcionar, sino solamente si en dado caso no funciona, al menos ya estoy trabajando en el B, que ese tal vez va a tener más impacto, pero no confiarse, digamos, en un revenue stream. O sea, no esperar, como funcionó solo no. Que siga funcionando, pero a la vez voy pensando en otra estrategia, si en dado caso, o crear otro producto o servicio que a la vez se sume, pues. Y fíjate que es curioso, porque scenario planning, que le llaman, lo hacen normalmente empresas muy grandes o gobiernos, como la Shell. Pero son prácticas que no debería dejarlo de hacer uno en micro, en su propia empresa que está empezando. Exacto. Que es trabajar con todos esos escenarios en paralelo. Esa visión exacta de cómo va a ser, yo creo que es un acto de soberbia. Porque mentira que puedes predecir. Puedes hacer forecasting, pero no puedes predecir el futuro. En ese momento te puedes estar equivocando. Y ¿sabes qué es lo bonito de poder planear? Siento yo que vos puedes planear tu visión algo holística. O sea, yo estoy metido en la parte de fintech, no me voy a meter a sacar un producto relacionado con, no sé, otro tipo de servicios, porque al final, es lograr tener una visión con diferentes escenarios que a la vez acumulen y que vayan a la visión final. Bueno, no a final, pues, pero a la visión que ustedes tienen a mediano o largo plazo. Exactamente. Es algo que vale valioso. Sí, ahora creo que es una buena pregunta y tal vez es con respecto al otro segmento, pero, por ejemplo, cuando alguien hace una proyección con respecto al pago de una deuda y no le pega, porque obviamente uno empieza a planear precisamente esos escenarios, ¿verdad? ¿Qué sugerirían con respecto a eso? Así de, bueno, planificamos esta deuda, digamos, y tal vez no se le va pegando por respecto a ahí sí que a lo que van teniendo. Entonces, ¿qué escenario alterno puedes ir construyendo con respecto a ello, digamos? Si en dado caso existe, ¿verdad? Como un backup, como un respaldo a la deuda. O sea, si sacaste un préstamo, exacto, ¿cómo va a ser para llegar si en dado caso no funciona? O sea, como que digamos que tu préstamo está establecido a pagarle, que en 12 meses lo salís de pagarlo, ¿verdad? Pero no. Si quieren vamos a un corte y seguimos hablando del tema. Solo, perdón, vamos a dar una mención, que es que Radio Infinita nos invita a disfrutar de una obra que se llama La Obra que Sale Mal. Estará en escena todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de marzo. Los boletos los pueden comprar en taquilla del evento o en Todo Ticket. Y lo bueno es de que estamos regalando una entrada doble. Solo es de mandar un screenshot a nuestro WhatsApp al 5741-1290 de que sos fan de Radio Infinita en Instagram y Facebook y ya estás participando. Así que pendientes a esta rifa. Así que ya estamos de vuelta en ME Podcast Show. Les recordamos que ME Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes en ciertas áreas como tecnología. Hoy tenemos a la gente de A La Par, donde nos está compartiendo pues cómo fue que se fundó la compañía y qué es el servicio de fintech que ellos ofrecen. Entonces vamos a entrar a un segmento de preguntas y respuestas, así que... Sí, yo tal vez no quisiera dejar de mencionar que creo que este es un servicio bastante innovador. Yo diría que no hay un servicio parecido. Sí, pues ustedes nos comentarán ya cuando hablemos de su competencia, pero creo que de verdad están un paso adelante de los servicios que se ofrecen en Guatemala con respecto al servicio financiero de prestar dinero, ¿verdad?
y yo creo que es súper valioso pues tenerlos acá y aprovecharlos, ¿verdad? Así que si tienen cualquier duda, por favor escríbanos al 5741-1290, el 5741-1290 en WhatsApp, para que cualquier duda que vayan teniendo pues la podamos también conversar. Que se metan a lapar.com.gt para ver qué es lo que significa. Si en dado caso, asumo que su mercado son personas que tal vez necesitan cash y que están dispuestas a pagar intereses por ello de una manera mucho más accesible, pues que lo busquen a lapar.com.gt. Sí, tal vez para empezar con el segmento de preguntas, ¿cuál es su background para haber llegado, digamos, a fundar a lapar.com? Mi background es casi... Bueno, yo soy abogado. Okay. Abogado que ejercí muy poco tiempo, al final me dediqué más al área financiera, a pesar de que nunca he trabajado en banca. Yo tuve la oportunidad de sacar una maestría en finanzas en la Universidad de Texas, en Austin, y de ahí me quedé unos años viviendo en Estados Unidos, trabajando con la corporación que se llama Computadoras Dell. Ya no se llama Computadoras Dell, en mi época se llamaba Dell Computers, ahora solo se llama Dell Inc. Okay. Ellos tienen un brazo financiero que se dedica a hacer leasing de computadoras. Yo estuve con ellos trabajando 3 años haciendo leasing. Es un negocio financiero muy interesante. Después me regresé a Guatemala con una corporación grande a ver el negocio que estaba empezando de los préstamos prendarios a través de Guateprenda. Tuvimos la oportunidad de abrir en 3 países. Ahí estuve, en esa corporación estuve como 12 años, pero siempre tenía la inquietud de trabajar algo que fuera propio. Y hace justamente 10 años, un poquito más, en el 2008, empezaron en otras partes del mundo a hablarse de esto que hemos platicado, del peer-to-peer lending, y entonces me llamó la atención experimentar. Y con unos family, friends and food, como dicen, fundamos un fondo hipotecario que hace 3 años fue lo que se convirtió en Alapar. Okay. Entonces, de alguna manera, siempre me ha gustado el negocio de las finanzas. Como les decía, nunca he trabajado en banca, sino siempre he trabajado con servicios financieros alternativos. Y aquí estamos, ese es mi background. Y digamos, cuando consiguieron el capital para empezar a Lapar, o no sé si se llamaba Lapar al principio, pero ¿cómo fue que explicaron a esa gente? Mira, vamos a tener un pool de dinero, lo vamos a prestar y nos lo van a pagar rápido. ¿Cómo le hicieron venderles, cómo le vendieron esa idea a esas personas? Sigue siendo un problema. Okay. Y hasta la fecha, cada vez que hablamos, hablando de educación, que realmente otro problema que siempre tenemos es educación. Si uno en un negocio conocido cuesta explicarlo, no digamos en un negocio que no existe en Guatemala. Exacto. Entonces, de alguna forma, cada vez que hablamos de esto, sí que lo que queremos es que prestar a las personas, a la gente que está, a los propios pares, nos dicen, bueno, pero ustedes son banco, financiera o cooperativa. Y no, ninguna de las 3, no tenemos ni qué ser. Y de alguna manera, eso fue desde el principio un problema para los inversionistas iniciales, pero es un negocio que en otros lados del mundo, en Europa, en Estados Unidos y muchas partes de Latinoamérica, incluyendo Brasil y México, ha tenido mucho éxito. Okay. Entonces, de alguna manera, aunque no esté en Guatemala, a los miembros de nuestra junta directiva se lo hemos podido explicar contándole lo que está pasando alrededor del mundo. Está pasando, sí, está creciendo, es una tendencia que viene. Entonces, de alguna manera, eso nos ha ayudado porque Guatemala se ha escapado, pero es un instrumento muy útil que ya está llegando y que de hecho, como lo decimos, funciona muy bien en otros lados. Y entonces es lo que nos ayuda para que la gente lo entienda. Sí, si quieres, Rodrigo, después tenía una pregunta con respecto a Lapar, pero si quieres contarnos un poco tu background para ver dónde se hizo ese match. El match es... ese es the line que siempre decimos, como es fintech, ¿verdad? Mario, como se dieron cuenta, es de finanzas y leyes. Pues, él es fin y yo soy tech. Okay. Y mi área es tecnología. Yo estudié en la Universidad del Valle, de ahí saqué una maestría en inteligencia artificial y computación en Rutgers, en Estados Unidos. Y después he tenido una empresa que desarrolla software tuve una empresa, fui socio de una empresa anterior, pero en el 2000 formamos una empresa que desarrolla y exporta software en Estados Unidos, Latinoamérica, tenemos unos clientes en África y platicando con Mario me dijo, mira, yo ya tengo esta práctica, ya he hecho yo el ejercicio de prestar con garantías hipotecarias con un fondo personal y quiero llevar, ahora ya siempre mi visión ha sido escalarlo y para eso entiendo que necesitamos tecnología. Exacto. Entonces ahí es donde nos conocíamos, compartíamos una pasión que es un gusto por Austin, Texas, que los dos vivimos ahí. Entonces siempre que nos juntábamos, como había mucha empatía, es que Austin, sí, siempre estamos de acuerdo, qué lindo es Austin. Y de alguna forma eso nos fortalece. Primero se estableció una amistad
Y ahora pues ya llevamos 3 años de ser socios y básicamente nos damos cuenta que hace falta esa combinación de esfuerzos. Sí, exacto. Por ejemplo, para explicarlo, si yo tengo, se lo voy a explicar con pocos números, si yo tengo, digamos, unos 1000 borrowers, gente que necesita dinero, y tengo unos 100 lenders que prestan dinero. Entonces, normalmente, ¿qué haría una banca tradicional? Le maneja los estados de cuenta a 1000 borrowers, lo mete todo en una cajita y después le presta. Después le maneja las inversiones o los ahorros a los 100, lenders. A 100 lenders. Y si te das cuenta total, para darte una idea gruesa, ¿cuánto estás moviendo? 1000 más 100, ¿verdad? Okay. 1000 estados de cuenta acá y 100 estados de cuenta acá. Pero cuando lo haces peer-to-peer, básicamente este crédito lo podría estar financiando 10 personas de acá o las mismas 100. Entonces, la explosión del volumen de transacción es mucho más. Entonces, de alguna forma, preguntas bien interesantes de tecnología es cómo tokenizas esa deuda en segmentos que lo pudieran financiar varios lenders. Y entonces empezás a tener un requerimiento de tecnología que es interesante porque tenés que poder manejar ese volumen de transacción. Sí, algoritmos, o sea, al final son cosas muy variables dependiendo de la cantidad de lenders y la cantidad de... Y si te das cuenta, la complejidad de tu algoritmo, que es interesante, es que antes era 1000 más 100, 1100 estados de cuenta, pero cuando puedes cruzar todos contra todos, puede ser 100 por 1000. Entonces estás hablando que en lugar de 1100 operaciones, pones 100,000 operaciones. Exacto. Entonces el volumen explota, pero la tecnología está ahí para eso. Los servidores en la nube te sale bien económico hacerlo y vos puedes hacer full trazabilidad de esas operaciones. Y al final los lenders pueden dar 100 quetzales cada uno y al final le prestas 100,000 a un borrower. No en esos montos. Y hacia eso vamos. Ahorita lo estamos haciendo uno por uno, pero si querés parte de los retos de la semana, que no todos los podemos compartir, estamos trabajando en el esquema para poder tokenizar ese. Sí, precisamente esa era una de mis dudas con respecto a ese algoritmo. Obviamente es la receta secreta, pero me imagino que ese algoritmo también algo de lo que intenta es poder calcular, o sea, si tenés un borrower y un lender, entonces como que solo eso calcula, pero el objetivo es precisamente como hacer elástico ese cálculo con respecto a la cantidad de borrowers y con respecto a la cantidad de lenders. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por un lado tenés un tema de algoritmos y tenés un tema de performance y de servidores en la nube. Por otro lado, para atender al borrower, para agilizar la plataforma. O sea, lo que hay que entender es que la plataforma no es el app que al final ves. Digamos, detrás del app de Uber hay más de 100 sociólogos que están diseñando cómo calibran los valores. Es un artículo en el New York Times bien interesante. Cómo calibran los valores para que el driver maneje más tiempo. Qué interesante. Es interesantísimo. O sea, detrás hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo agilizamos nosotros, por ejemplo, la calificación de un crédito? ¿Cómo hacemos Robotic Process Automation para ir a traer la información, digamos, en este caso, al registro de la propiedad para ver que la garantía cumple? Entonces, vamos trabajando en todos esos aspectos tecnológicos que al final hacen la plataforma. La idea es que vos solo veas un app, pero tal vez un error es, yo quiero un app. Te dice alguien que quiere empezar un negocio, pero no se dan cuenta todo lo que está atrás, que realmente lo hace una plataforma. Sí. Ahora tenía uno con respecto un poco a la plataforma y el fin de donde nace, y creo que con respecto a lo que decías tú, Cabal, antes de que empezara a contarnos Rodrigo un poco el tema tecnológico, es de que este servicio para los países en subdesarrollo, digamos, es uno de los recursos primordiales para escalar en términos financieros, ¿verdad? Porque entonces si no tenés un acceso al financiamiento porque no tenés información, porque, en fin, miles de cosas que hay por las que no tenés acceso a financiamiento, esta es una herramienta básicamente para poder acercarte un paso más a ese financiamiento. Y me gustaría comentar algo. Justamente no quería que pasara la entrevista sin decir que todos los emprendedores tenemos un sueño. Y es lo que decías, que platicamos hace un rato que uno no debería apartarse de ese sueño. Y nosotros creemos muchísimo en la inclusión financiera. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero según registros del Banco Mundial, la gente se está desbancarizando. Entonces, de alguna medida, llegamos a un número que no me acuerdo cuál será, pero digamos que es entre 40 y 45% de la gente que estaba bancarizada en Guatemala, y ese número en los últimos años ha tendido a bajar. Quiere decir que más que las instituciones tradicionales estén llegando a todos los guatemaltecos, están llegando a menos. Eso quiere decir que menos gente tiene acceso al crédito. Entonces, en realidad, nuestro sueño es llegar
a esas personas que necesitan urgentemente el crédito. Nosotros necesitamos más empresarios en Guatemala, no menos. Entonces, si de alguna manera no tienen acceso a un crédito en condiciones favorables, están condenados a no poder avanzar en su negocio. Y esos facts, digamos, ese porcentaje, ¿no será que ha disminuido por la incertidumbre que hay en el país? Entonces incrementa las barreras de entrada a que alguien tenga un préstamo. ¿Será que es eso? ¿O será que solamente ya la gente ya está pensando en otras maneras de ganar dinero o percibir esos préstamos? Hay muchísimas razones. Con mucho gusto después les comparto el informe del Banco Mundial, pero yo sí creo que, entre otras, una que las mismas instituciones tradicionales reconocen es que los requisitos son muchos. Yeah. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todavía, a pesar de todos los esfuerzos, vivimos en una economía que, dijéramos, depende mucho del efectivo. Yeah. Entonces, si yo no tengo toda la información financiera adecuada y bien armada, no puedo ir a una institución financiera tradicional. Sí, igual las empresas que no están constituidas, ¿cómo es que manejan esa información? O sea, toda la empresa informal que existe, no la puedes, o sea, no puedes ver un estado de cuenta de ellos porque obviamente no están pagando el ISR o el IVA. Entonces, miremos un caso real, que es un caso que llora sangre y que es lo que nosotros atendemos justamente en A la Par. Tenemos una persona que tiene 2 carritos de hot dogs o 3 carritos de hot dogs y quiere duplicar su negocio y aumentar a 6. Como se maneja en efectivo y como no tiene estados financieros, lo que platicamos un poco en el corte, no puede acudir a una institución financiera tradicional. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El gran problema es que después de las instituciones financieras tradicionales ya solo quedan personas o empresas que de alguna manera, prestamistas, que de alguna manera no dan préstamos en condiciones favorables. Yeah. Entonces, esta persona tiene que caer con alguien que le quiere prestar, dijéramos, al 50, al 60% o al 70% anual, y esas tasas de interés nadie las puede pagar. Pero como no piden tantas cosas, es mucho más fácil de acceder. Te lo dan en 3 días. Ajá. Correcto, pero entonces no tienen acceso a alguien que realmente los quiera ayudar. Ya le entendí. Y entonces es ahí donde nosotros, ese es nuestro sueño es poder llegar a esa gente. Ya estamos llegando a los primeros, pero nos falta mucho por hacer. Queremos llegar a esos empresarios y decirles, no sos ciudadano de segunda categoría porque no tengas acceso, te puedas tener acceso a una institución financiera tradicional. Nosotros te podemos ayudar a una tasa y en condiciones razonables, y lo que queremos en realidad es sacarte adelante. Ya, perfecto, Mario. Vamos a ir a un corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de regreso en M Podcast Show. Vamos a seguir con un poco de preguntas. Tenemos una pregunta del público que es ¿por qué A la Par y no un medio tradicional de financiamiento? Tal vez, y voy a explicar el nombre que por ahí se nos estuvo ocurriendo. Tal vez para explicar, si lo ven, por qué no un medio tradicional de financiamiento, se puede explicar en 2 razones. Uno, un silogismo muy natural que empezó cuando Pedro Pablo dijo ¿qué trae A la Par que no traen los medios tradicionales? Pero al mismo tiempo estamos viendo estadísticas del BID y del Banco Mundial que nos estamos desbancarizando. O sea, si seguimos usando los medios tradicionales y las formas tradicionales bien establecidas de inclusión financiera, vamos para atrás. Entonces, es el caso típico donde al agregar tecnología podemos lograr eficiencias que permiten que accedan agregando información, agilizando costos de transacción, que más gente acceda al crédito. Entonces, la razón es, yo te diría, si seguimos como estamos, definitivamente vamos, Guatemala tiene un porcentaje de inclusión financiera bien bajo, sino que vamos para atrás. Yeah. No es que vamos mejorando. Yeah. Por inflación. Sí, y te podría argumentar que nosotros a quienes les estamos dando créditos a tasas más razonables, por ejemplo, para ponerle números a lo que cuenta Mario, si uno se va con un agiotista, o sea, un prestamista que primero hace varias cosas. Uno, por lo general, no te acepta abono a capital. No te deja, o sea, te hace la deuda y al final pagas. ¿Cómo vas a salir de esa deuda? Año con año seguís pagando intereses y estás donde empezaste, ¿verdad? Otra es que es ilegal, es que dice, no, vas a poner tu propiedad a mi nombre. Así, o no tengo que irme a un juicio de resolución de hipoteca, lo vas a poner a mi nombre. Entonces se quedan con la propiedad a la primera. Y las tasas después andan en un mínimo entre 3 y 5% mensual, lo cual se vuelve hasta un 60% anual. Como nos explicaba alguien, fuimos a una conferencia FinTech en Miami, nos dice, ese empresario, en lugar de estar pensando lo que hablamos en el primer segmento, cómo son mis escenarios y para dónde voy, ¿qué creen que está pensando todo el mes? Plata? ¿Cómo hago para pagarle a este hombre? Ajá. O sea,
porque voy a perder mi casa, voy a perder mi local, voy a perder... No tiene ni tiempo. O sea, ¿qué negocio da 60%? Entonces, ¿por qué si funcionamos? Por lo menos lo sabemos en los casos que hemos fondeado. Cuando alguien se pasa de un agiotista al 60% y pasa con nosotros al 18%, realmente estamos incluyendo a alguien en la banca. Y hemos tenido casos muy interesantes de gente que primero genera buen crédito con nosotros. Nosotros le hacemos una carta diciendo, mire, él ha pagado bien, y lo mandamos a la banca. O sea, cuando vemos que el borrower ya tiene una trayectoria suficientemente buena, pruebe con la banca, porque al rato hasta consigue 12. Digamos, la banca también presta al 18, pues, o sea, estamos en un nivel competitivo. Entonces, y ustedes son como el primer paso antes de, o sea, es como entre el hay varios casos y el banco, o sea, ustedes están en medio para poder ayudarlos a no irse de un extremo al otro extremo. Claro, y el extremo estamos prácticamente en el extremo de la banca, si te das cuenta, el agiotista puede estar al 60, y este tipo de créditos que son capital de trabajo con garantía hipotecaria, la banca anda entre 15 y 18. O sea, nosotros estamos competitivos en ese rango. ¿Por qué? Porque somos más ágiles en nuestros costos al apoyarnos en tecnología y en una plataforma brick and mortar. Nosotros logramos bajar esos costos. Exacto. Ahora, en la industria en la que compiten, tal vez para mencionar un poco el mapa de actores en donde se ubican ustedes. Por ejemplo, tengo claro que sus clientes de alguna manera son las personas que necesitan dinero y también las que pueden prestar dinero. Ellos, digamos, que son su relación directa, pero ¿qué otros actores tienen cerca en su industria? Solo tal vez para ubicarnos. Tal vez hablando de competencia, sí, dirías. Puede ser competencia, alianzas, como necesidades, como la cadena. Exacto. Con la parte legal, me imagino que también es importante, entonces, ¿cómo figura del lado en su giro de negocio? ¿Me explico? Sí, tal vez no sé por dónde empezar, pero hablando de nosotros tenemos, ahorita nos dedicamos a un negocio muy puntual. Sí. No solo es conectar a personas que tienen y necesitan, sino es justamente lo que platicábamos hace un rato, que nosotros conectamos a pequeños y medianos empresarios con inversionistas que tienen excedente de liquidez. Entonces, eso lo hace una parte muy, muy, muy específica, dijéramos, del mundo de peer-to-peer lending. Okay. En realidad, en el mundo, la mayor parte de préstamos entre personas va a consumo. Si ustedes miran las plataformas más grandes, dijéramos, en Latinoamérica hay una plataforma que se llama Fluenta, que es grandísima, y en Estados Unidos hay otras también igual de grandes. La mayoría es para consumo. A nosotros solo estamos apoyando a pequeños y medianos empresarios con garantía hipotecaria. O sea, somos muy específico. Sabemos que en Guatemala ya están surgiendo otras plataformas, dijéramos, similares a la nuestra, pero justamente van a otro segmento que no es el que nosotros tenemos. Y nosotros felices porque el mercado es tan grande y tan amplio y necesitamos tanto la inclusión financiera que creemos que tienen que haber varios jugadores. Y tal vez del lado de quienes colaboran con nosotros, creo que era parte de eso de la cadena, nosotros estamos asociados con del lado legal, que esto es la mitad es tecnología y la mitad es legal. Requiere muchísimo porque estás probando hacer nuevos instrumentos financieros, que en realidad eso significa aplicar las leyes de otra manera. Hemos tenido el apoyo incondicional de Consortium. Es un bufete de abogados muy reconocido en Guatemala y ellos son los que de alguna manera nos están ayudando a ser creativos. Es interesantísimo porque ellos, siendo un bufete tan grande, tienen una práctica de fintech, que saben que todos somos empresas pequeñas tipo startup, pero ellos creen muchísimo en la tecnología y entonces con ellos es con los que llegamos con nuestros sueños y ellos de alguna manera le dan la forma legal. Qué interesante. Igual su conocimiento también aporta, o sea, usted es abogado. Sí. O sea, eso al menos tiene una guía, tal vez no practica, o sea, no tanta experiencia en la práctica, pero al menos sabe por dónde guiarse. Es interesante porque todos los abogados que han estudiado finanzas se identifican como abogados con una maestría en finanzas. Yo en realidad me identifico a mí como financiero con un background de abogado. Y tal vez lo diferente para reforzar lo que dice Mario es bien interesante. Digamos, alguien podría decir, pero peer-to-peer lending, por conectar dos personas, ¿qué diferente es de un clasificado? Y nos gusta especificar que peer-to-peer tiene una diferencia sustancial, digamos, fundamental versus un clasificado. Si vos en un clasificado encontrás, en periódico digital, encontrás que querés vender tu carro, ese caso nos lo contaron ayer, precisamente hablando con un lender potencial, dice, él llegó, enseñó su carro y el otro, subite, vamos a probarlo, le sacó la pistola y se quedó con el carro. Y vos no podés reclamar al clasificado, o sea, él solo conectó a las personas. Entonces, cuando nosotros decimos queremos conectar personas, realmente el paso adicional es que le damos certeza a la transacción. O sea, regresemos al caso de Uber o de Airbnb, pareciera que no hacen mucho, pero al poner las estrellas, a poner rating, al pedirle al driver
que lleve sus antecedentes penales, hacen lo mínimo necesario, pero vos no has tenido problema y ni hemos oído gente de pasajero que haya tenido un problema con Uber. Entonces, le da certeza a la transacción y vos no tenés problema que tus amigas, tus hermanas o use Uber, por ejemplo. Le dio certeza. Entonces, la diferencia más que solo conectar dos personas y digan, miren, préstense, ¿verdad? O sea, ustedes háganse un buen precio, préstense. Y eso es más cerca de un clasificado que de un modelo de negocio de peer-to-peer lending que le da certeza. Calificamos tanto al lender como al borrower. Nuestro expediente del borrower, antes de decirlo, está disponible para un lender interesado. Generalmente tiene unas 80 páginas de todo el análisis de su capacidad de pago, porque no prestan de su colateral, que es su garantía, y de su carácter, ver que sea una persona suficiente, ordenada y que puede trabajar. Entonces, es un crédito y tenemos el historial, de hecho, en buena parte de lo que Mario ha hecho por 10 años, de que nunca se ha perdido un capital de los que están garantizados con hipotecas. Qué interesante. ¿Y qué filtros hay o qué existe para, digamos, yo quiero empezar a percibir dinero a la par? O sea, si yo mañana me quiero meter a pedir un préstamo dentro de la plataforma, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito tener para poder ser partícipe? Dijéramos para... Yo quiero prestar. No, pero yo quiero pedir prestado. ¿Quieres pedir prestado? Ajá. Nuestra plataforma en realidad tiene toda la información. Yo repito que es alapar.com.gt. De alguna manera nos pueden contactar a través de ahí. Ahí están los requisitos que necesitan, que son requisitos, que son los básicos, como decía Rodrigo, que es un poco de información personal e información de la garantía. También ahí tenemos una calculadora que ayuda para determinar cuáles serían las cuotas mensuales que debe pagar. Porque lo que sí nos ha pasado muchísimo es que encontramos mucho refinanciamiento, es decir, gente que está en otras instituciones o con otras personas que está pagando tanto al mes, solo de intereses, que nunca hay forma que salga de la deuda. Y llegan con nosotros y en la calculadora pueden ver que pagando capital e intereses muchas veces pagan menos que lo que estaban pagando del otro lado, pagando solo intereses. Interesante. O sea que si hay gente que se acerca a ustedes a decir, miren, me prestan dinero para pagar esa deuda y yo me quedo pagando con ustedes. Correcto. Casi muchísimo. Los beneficios que muchas cooperativas dan, ¿verdad? De alguna manera, pues, porque también te facilitan esos costos, pues, de andar pagando esos intereses y andar no pudiendo abonar ese capital. Mejor salís y te quedas comprometido, digamos, acá, pero con una tasa mucho más ad hoc, ¿verdad? Yo tengo una pregunta con lo que está diciendo, pero Pablo, ¿se podría, si en dado caso yo soy un prestamista en alguna comunidad o en un pueblo, pedirle prestado a ustedes y yo, o sea, ¿cómo se podría hacer eso? Como que yo prestar ese dinero que yo preste con ustedes a una tasa mayor para hacer un negocio con eso. No, porque en realidad nuestro filtro más importante es entender cómo lo va a utilizar esta persona para capital de trabajo, y nosotros no prestaríamos para que la persona volviera a prestar. Cabal. Nosotros en realidad... Por principio moral, creo. Dijéramos, otra cosa que es importante que no hemos mencionado por razón de tiempo es, nosotros conocemos muchísimo a todos nuestros clientes. Todas las personas que tienen un préstamo con nosotros los conocemos muy bien, porque parte de lo que hacemos es ayudarlos. O sea, nosotros no prestamos solo el dinero, sino que nos mantenemos mucho en contacto, porque esa gente eventualmente va a necesitar ayuda para salir adelante. Entonces, dijéramos, reestructuración de deudas nos toca todo el tiempo. Porque, como decía Pedro Pablo, de repente la gente no calculó bien cómo iba a pagar su compromiso, entonces necesita que volver a llegar con nosotros y decir, miren, ya no puedo. Entonces, bueno, sentémonos y miremos información financiera y cómo nos puede repagar. Entonces, nosotros conocemos muy bien a nuestra gente y sabemos en qué está invirtiendo, y por supuesto no lo hacemos para que alguien vuelva a prestar del otro lado. Yo tengo dos preguntas a eso. A un emprendedor, digamos, una persona que no ha trabajado, que no tiene tal vez un crédito o un historial crediticio porque no ha recibido un salario constante durante cierta cantidad de meses, ¿qué es lo que le recomiendan para pedir un préstamo? O sea, ¿cómo funcionaría si en dado caso ven mi estado de cuenta y un día tengo 3,000, el otro día 10,000, pero lo bajé otra vez a 2,000? ¿Cómo funciona eso? Y porque yo estoy seguro que existe este tipo de personas que no han tenido algo establecido y de un flujo constante de un promedio de dinero, sino que han tenido picos y bajadas. Yo te diría que depende de la situación del emprendedor. Nosotros tenemos muchos clientes que son así. Muchos de nuestros clientes tienen picos y bajos, picos y bajos. Pero, digamos, del lado nuestro, los que nosotros podemos ayudar son clientes que ya están establecidos y que lo que quieren es crecer. Aunque nunca hayan tenido ningún crédito. Nos ha pasado gente que nunca ha tenido ningún crédito y nosotros fuimos los primeros. También los atendemos. Sin embargo, si el emprendimiento es muy nuevo y dijéramos, yo quiero empezar a hacer algo de cero,
tal vez nosotros como a la par no somos la mejor opción. Es más, tal vez mi recomendación siempre sería, yo no buscaría un préstamo tradicional para empezar un negocio, porque mis flujos no van a ser tradicionales. Exacto. Yo creo que por eso es que, y yo sé que en Guatemala no hay muchas opciones, pero por eso en otros países se llama, hay angel investors o hay familiares que me ayudan en ese capital semilla, porque yo no tengo los flujos claros para saber cómo lo voy a repagar. Entonces debo estar claro desde el principio que esa es mi situación. Sí, creo que a la par tiene claro el sentido de a quiénes le van a prestar y a quiénes van a ir a pedir, digamos, a solicitar dinero en dado caso hay un exceso de liquidez, ¿verdad? O sea, si hay un exceso de liquidez de una persona que quiere prestar, pues se determinan los términos de bajo qué términos quiere prestar ese dinero y la otra persona bajo qué criterios va a pagar ese dinero. Y solo quiero hacer un comentario rapidito, si se puede, que no hemos hablado tanto del que tiene el exceso de liquidez que decías. Sí. También parte de lo que hemos encontrado es, según organismos internacionales, la inflación en Guatemala depende del año, pero es entre el 5 y el 6%. Eso quiere decir que si yo ahorita mi exceso de liquidez, mis ahorros, por decirlo de otra forma, los tengo invertidos en algo que me dé menos del 5 o 6% de rendimiento, yo en realidad estoy destruyendo mi patrimonio más que aumentándolo. Si yo lo pongo en un instrumento así, después de 5 años voy a tener menos dinero. En realidad me convendría mejor habérmelo gastado hoy. Y Guatemala tiene muy pocas opciones que den arriba del 5%. Muy pocas. Ok. Valioso. Perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con más a la par y MB Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos de vuelta en MB Podcast Show. Les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. En el caso de hoy tenemos a la gente y los fundadores de A la Par, que es un peer-to-peer lending donde se puede prestar y recibir dinero. Yo tenía una pregunta de lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo ven esto y cómo lo ven escalable? Cuando me estabas comentando, Mario, del tema de que ustedes se enfocan mucho en entender el cliente, de hacer 80 páginas de un informe sobre cada cliente, ¿cómo lo ven escalable al tener 100, 200, 300, 500 clientes? ¿Va a seguir siendo este servicio tan personalizado? ¿Van a implementar inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a funcionar para poder seguir ofreciendo ese valor agregado de tan detallistas que son? Definitivamente ahí es donde entra ya el factor de tecnología. O sea, cuando se hace personalizado, uno artesanalmente casi que puede llevar el estado de cuenta, se corrigió, lo corrí con una hoja electrónica. Entonces, para eso hace falta una plataforma que te los vaya calculando de forma automática. Al mismo tiempo, estamos entrenando un sistema inteligente que usa redes bayesianas, que va calificando a la par de nuestro comité de créditos y va aprendiendo a calificar los créditos como nosotros. Al mismo tiempo automatizamos. Por ejemplo, lo que te contaba al principio de un Robotic Process Automation que entra al registro, trae todo el expediente, te genera un PDF con tabla de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de bufetes de abogados lo que hacen eso es mandan a un procurador que se va a hacer cola, que tarda 3 días. O sea, nosotros le podemos contestar a alguien que está haciendo, lo podemos precalificar en 30 minutos cuando el otro tenés que esperar a que se vaya, haga su cola, regrese con la información y nosotros extrajimos toda la información y ya la tenemos lista para hacer análisis. Entonces, muchos pasos los volvés más rápido, muchos pasos al Robotic Process Automation le puede tomar porque tarda en contestar el website del registro, le puede tardar en contestar media hora, pero no es media hora que está un humano tomando esa información. El costo es prácticamente cero. Si contás el costo del servidor en la nube que se está conectando y está extrayendo la información, y así lo hacemos con más procesos. Entonces eso lo vamos definitivamente, y lo que te contaba de cuando lo hacemos peer-to-peer, a fuerza tenemos un volumen de transacciones que puede ser que es de orden cuadrático si querés, porque es 100 por 1000 en el ejemplo que te daba, en lugar de 100 más 1000, y entonces la tecnología es la que te permite escalar de esa forma. Si no, sí tendrías que ir creciendo con tu equipo de gente en una forma lineal. Entonces, ya no es escalar, sino que es crecer. Con respecto a esa escalabilidad, ¿cuál sería como que el walkthrough ideal para venir y acercarse con ustedes? Como ya sea, si quieren hagamos el ejercicio de los dos, ¿verdad? De primero de la persona que tiene un excedente de capital o de efectivo, ¿verdad? Para poder prestar, se mete también a la página, viene, llena los términos de que ustedes ya tienen preestablecidos para poder prestar dinero, y básicamente se los entregan a ustedes o se los entregan de una vez directamente a la persona que le pide el dinero. Si querés, voy a dar los dos perfiles de nuestros grupos objetivos. Perfecto. Nosotros, el grupo objetivo
que sentimos que es el más desatendido en inclusión financiera con garantías hipotecarias son fondos que la gente está buscando de créditos que van entre $20,000 y $50,000 con garantía hipotecaria. Generalmente a plazos que van de 2 a 5 años. No sé si Mario me quiere corregir en esa parte. No, correcto. Y para lender, o sea, gente que quiere colocar, y le prestamos al 18%, que es la tasa anual. Sobresaldos. Sobresaldos es bien importante porque toda nuestra tasa es cuota nivelada con abono a capital. Al terminar los 5 años, hay gente que nos pregunta, porque ha estado con agiotistas, ¿y entonces cuánto pago de capital? ¿Ya lo pagó? ¿Está en la cuota? No, hombre. Usted me está engañando. No, hombre, es la cuota nivelada, como cuando uno compra un carro, va pagando capital y va pagando interés, se va corrigiendo y al final del 5º año usted ya no debe capital. Y se quedan sorprendidos porque nunca habían sido tratados con una cuota de Sí, como que tuvieran que pagar esa amortización a final de año. Solo te acepto intereses, al final de 5 años debes otra vez los mismos $50,000. Entonces nunca salís, tenés un centón en ese camino y tenés que entregar tu propiedad. Wow. O sea, es parte del modelo agiotista, digamos. Sí. Y el otro segmento es el segmento de lender. Es gente que tiene aproximadamente en excedente de $200,000 a $500,000 y quiere colocarlo en varias hipotecas, digamos. Yeah. Si tuviera 200,000, lo podría colocar en unas 8 hipotecas de unos 40. Entonces, ese es lo que estamos buscando. Y encontramos que hay gente que tiene ese excedente, porque les voy a hacer este pequeño ejercicio mental. Muchísima gente está, por ejemplo, comprando apartamentos en edificios como inversión, que generalmente con todos los que consultamos si yo compro un apartamento, un edificio como inversión, no voy a vivir ahí, sino lo voy a arrendar. Generalmente mi retorno va a ser entre el 4 y el 5%. Nosotros en Alapar, a los lenders le estamos dando 10% de créditos colocados en dólares sobre el capital que tienen colocado. Eso es el doble de lo normal. La tecnología nos permite unir las puntas. Ahorita estamos en 18.10 y ese 8% es el spread de nuestro costo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, es un excelente instrumento. Es un instrumento con una garantía hipotecaria de loan to value que oscila entre 30 y 50% de lo que se presta con respecto al valor. Si la garantía vale $1 millón, lo más que prestamos es entre, digamos, 300,000, 500,000 quetzales. Es súper sólido como garantía, calificado, con registro, la hipoteca está en primer lugar y con ese instrumento, con esa garantía, prestamos, el retorno del inversionista es 10% en créditos en dólares. ¿Y se podría implementar alguna metodología de donde el prestamista se vuelva algún tipo de socio dentro de algún proyecto, si en dado caso pues yo presté, o ellos nunca se conocen? No, ellos nunca se conocen. Okay. En realidad, Alapar hace toda la labor. Alapar, desde que consigue la persona que necesita el dinero, desde que administra la deuda, que es también muy importante, y hasta que termina. Okay. O sea, nunca hay contacto entre los dos. No, muchos de nuestros lenders quieren anonimato y nosotros se los damos. Y tal vez hay una cosa que Rodrigo ya no comentó que yo quisiera aclarar, y es si lo que necesitan, alguien que nos está oyendo es un empresario que necesita financiamiento, se puede comunicar a través de nuestra página. Yo creo que es la mejor forma, nuevamente alapar.com.gt. Pero si hay alguien que tenga exceso de liquidez, que se ha dado cuenta que invertir en bienes raíces tal vez no es la mejor opción y quiere probar algo más, nos puede escribir directamente a mi correo. Yo, si dijéramos, yo estoy más tiempo en la oficina, es movalle@alapar.com.gt. Ok. Perfecto. Una pregunta que tenemos es que si en dado caso solo personas individuales pueden prestar o pueden ser empresas, las que dan dinero, el excedente de capital puede ser cualquiera de las dos. Y hemos tenido los dos casos. Okay. Tenemos sociedades anónimas y personas particulares. Ok, pregunto. Y otra, si en dado caso yo tengo ahorros, podría participar como prestamista y eso le garantiza a esa persona que va a tener mejor interés que meterlo en un medio tradicional. Correcto. Okay. Como les digo, decime un medio tradicional que te dé más del 5%. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, digamos del lado de bienes raíces, que ha sido la forma que los guatemaltecos tienen en ahorrar, los bienes raíces, ahorita hay un exceso de oferta. Me ha pasado porque tengo familiares que tienen un apartamento o una oficina en alquiler y no la alquilan, porque ya hay demasiados. Entonces, yo sí creo que ya es hora de buscar algunas otras alternativas no tradicionales que van más allá de la inversión en bienes inmuebles. Perfecto. Buenísimo, Pablo. Perfecto. Sí, yo tal vez solo para anunciar, y ahí sí que aprovechando,
A la Par básicamente es parte de la Asociación de FinTech de Guatemala, igual que Concord, ¿verdad? Entonces, anunciar de que cualquier persona o empresa que haya escuchado este programa y se quiera buscar asociar a la Asociación de FinTech, pues con gusto que nos platique para poderles dar ahí sí que valor y más información y crear un frente con respecto a toda esta nueva industria, ¿verdad? ¿Y creen que van a haber algún tipo de reforma a base de lo que se está haciendo porque lo ven como amenazante a los medios tradicionales de financiamiento? Muy buena pregunta para terminar este programa, y es al revés. Okay. Lo que hemos visto en los países grandes es que la banca se complementa con las empresas fintech como la nuestra. BBVA, que es este banco español tan grande, es el principal promotor de préstamos entre personas en España y en Europa. Okay. Si ustedes después de esta conversación alguien se googlea préstamos entre personas, van a ver que BBVA tiene muchísimos folletos e información sobre cómo desarrollarlo. Entonces nosotros lo miramos así, nosotros lo miramos como un complemento a los servicios financieros tradicionales. Perfecto, buenísimo. Y la otra tendencia que ha ido es que los países han empezado a pasar leyes fintech, como pasó en México y pasa en otros países. Ok. Perfecto, yo creo que tenemos que terminar, pero sí. Pablo, muchas gracias Mario, muchas gracias Rodrigo. De La Par, le recordamos que la página web es www.alapar.com.gt. Correcto. Ahí pueden acceder, ahí está la información, ahí está la calculadora. El correo de Mario, que es la persona que está en la oficina, es movalle@alapar.com.gt, y ellos pues hablan de estos temas y pueden resolver cualquier duda. Para terminar, solo vamos a dar el último memorándum de Radio Infinita, que es que hay una obra que se llama La Hora que Sale Mal. Están en escena todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de marzo. Los boletos los pueden comprar en taquilla el día del evento y en Todo Ticket. Se puede ganar una entrada doble y hay que mandar un screenshot a nuestro WhatsApp 57411290, donde demostras que sos fan de Radio Infinita de Instagram y Facebook. Así que muchas gracias, y esto fue otro show de M Podcast Show. Les importa.